En plenas vacaciones le dije a mi padre, ¿me vas a enseñar? No tengo mucha idea. Estoy nuevita de paquete, papi. Me vendría bien alguien que sepa guiarme. Alguien con experiencia y que me enseñe poquito a poquito. No sé si lo interpretó como yo esperaba. En un principio se lo dije de broma, o quizás no. Lo cierto es que algo cambió ese día. Empezó a mirarme de otra forma. Y aunque pueda parecer raro, no me arrepiento. Lo sentí. Lo deseé. ¿Alguna vez has cruzado esa línea que creías inquebrantable? Si te ha pasado algo parecido, quédate. Porque esta es la historia de mis últimas vacaciones en familia. El aire olía a sal y a crema solar cuando llegamos al piso de la playa. Era el mismo de siempre, pero esta vez todo parecía diferente, como si el lugar hubiera envejecido sin nosotros. Las baldosas desgastadas crujían bajo nuestros pies con un sonido familiar pero más agudo, como si protestaran por nuestro regreso después de tanto tiempo. Las cortinas blancas aquellas que mamá insistía en lavar cada verano, aunque nunca se ensuciaran, ondeaban con la brisa marina como fantasmas juguetones, dejando escapar destellos de luz que bailaban sobre las paredes. El sol de la tarde se colaba por las rendijas, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como recuerdos suspendidos en el tiempo. Reconocí al instante ese olor peculiar que solo existía aquí, una mezcla de madera añeja, humedad contenida y el perfume dulzón del ambientador que mamá siempre compraba en la tienda del pueblo. Era el aroma de mi infancia, de veranos interminables y noches sin preocupaciones. Mis dedos rozaron la pared del pasillo, sintiendo las marcas que mis hermanos y yo habíamos hecho año tras año para medir nuestro crecimiento. Las líneas más recientes parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. La última de hace 3 veranos mostraba una altura que ya no me correspondía. Ahora a mis 18 años tenía que agacharme un poco para compararme con aquella marca infantil. El piso crujió bajo nuestros pasos mientras nos distribuíamos por las habitaciones. Escuché a mis hermanos pelear por el cuarto más grande, como siempre sus voces resonando por los pasillos con esa mezcla de fastidio y complicidad que solo los hermanos pueden entender. Mamá ya estaba en la cocina abriendo ventanas y armarios con la energía de quien necesita ordenar el mundo para sentirse en control. Y entonces estaba él, mi padre Sergio, de pie en el centro del salón con nuestras maletas como un ancla en medio del caos de llegada. Su figura alta y ancha de hombros proyectaba una sombra alargada sobre las baldosas. Llevaba la misma camisa hawaiana de siempre, la que mamá siempre decía que debería tirar, pero que a él le encantaba porque era su uniforme de vacaciones. Su piel ya mostraba ese tono dorado que parecía llevar todo el año, como si el sol lo siguiera a todas partes. ¿Te gusta tu habitación? La dejé como la recordabas, dijo al pasar su voz grave, rozando ese tono especial que solo usaba conmigo. Su mano grande y cálida se posó un instante en mi hombro, lo suficiente para que notara el contacto. No lo bastante como para que los demás lo vieran como algo fuera de lo normal, pero yo lo noté. Lo noté en la forma en que sus dedos se tensaron levemente antes de soltarme, en cómo su respiración se hizo un poco más profunda cuando pasé a su lado. Y sobre todo, lo noté en ese cosquilleo incómodo que me recorrió la espalda, ese que no sabía si era repulsión o expectación. La habitación efectivamente estaba sin cambios. La misma cama junto a la ventana, el mismo escritorio donde solía dibujar de niña, incluso el anticuado móvil de conchas que colgaba del techo y que ahora giraba lentamente movido por la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Pero al acercarme vi los minuciosos detalles. Las sábanas limpias pero arrugadas como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. El ligero aroma de su colonia en la almohada. Ese libro que mencioné querer leer el verano pasado ahora está colocado sobre la mesita de noche. Todo estaba perfectamente preparado, demasiado perfecto como una trampa disfrazada de nostalgia. Esa noche, mientras los demás dormían, lo encontré en la terraza fumando un cigarrillo, la luz de la luna recortando su perfil. El marco de la puerta se convirtió en el borde de un escenario donde solo él y yo éramos espectadores. No me sorprendió verlo allí. Lo había sentido antes, ese magnetismo que me arrastraba hacia donde él estuviera,
incluso cuando mi cuerpo intentaba resistirse. El cigarrillo brillaba entre sus dedos, iluminando brevemente sus labios cada vez que inhalaba. «¿No puedes dormir?», preguntó sin mirarme. Como si ya supiera que yo estaría ahí. Como si llevara años esperándome en esa misma posición. «Hace calor», mentí. El aire estaba cargado de sal y brisa fresca, pero algo ardía bajo mi piel. Él apagó el cigarrillo contra la barandilla, con un gesto lento, calculado, como si quisiera prolongar el silencio entre nosotros. Cuando alzó la vista, la luna le iluminó solo medio rostro, dejando el resto en sombras. «Siempre fuiste diferente, no como los demás», susurró, y esta vez sí me miró. Su voz era áspera como si el humo y los años la hubieran gastado. Pero había algo más. Una intimidad que no pertenecía al padre que daba órdenes en la cena o reía con mis hermanos en la playa. Era un tono bajo, casi confesional, como si esas palabras fueran solo para mí. Me quedé quieta como un animal que intuye el peligro pero no huye. No por miedo, sino porque algo en su mirada me paralizaba. No era una amenaza, no exactamente. Era una pregunta, una invitación. Y lo más aterrador era que una parte de mí ya conocía la respuesta. Entonces se acercó y con sus dedos tocó mis labios. Fue un gesto suave, en el que me congelé por completo. Se acercó y me dio un beso en la frente y se fue directo a la cama. Yo me quedé un rato más fuera preguntándome qué es lo que había pasado. Había sido yo la que estaba malinterpretando todo. Al día siguiente la playa estaba vacía. Mi madre había ido al mercado. Mis hermanos a explorar el pueblo. Yo me tendí sobre la toalla fingiendo leer cuando su sombra cayó sobre mí. «Solitaria hoy», dijo Sergio, dejando caer su toalla demasiado cerca. Hablamos de nada importante, del viento del agua, de cómo el mar siempre vuelve a la misma orilla, hasta que sin motivo me quitó un grano de arena del hombro. Sus dedos se demoraron. Yo contuve la respiración. «Tienes la piel quemada», murmuró, y su mano se deslizó hasta mi clavícula. Entonces lo comprendí sin dudas. Lo de anoche no fue solo cosa mía. Él también quería algo. La tormenta llegó sin aviso. Esa noche, mientras los demás veían una película, me escabullí al balcón. La lluvia me empapó en segundos. «Siempre huyendo», gritó él desde la puerta, la voz ahogada por los truenos. «Ivo siempre persiguiendo», le respondí temblando. Un relámpago iluminó su rostro. En 2 pasos estuvo frente a mí agarrándome la muñeca. No era doloroso, pero tampoco inocente. «¿Qué quieres que haga? ¿Ignorarte? ¿Fingir que no te veo?» Su aliento caliente en mi oído se mezcló con la lluvia. Quería correr. Quería quedarme. Quería que el agua me llevara lejos de aquel deseo que crecía como la marea. En ese momento mis miedos se fueron y es cuando me sinceré y le dije que no tenía experiencia. Que me moría por intentarlo, pero que no sabía cómo afrontar esto que estaba pasando. Él me miró con su media sonrisa y es cuando me dijo: «Lo sé, cariño, y por eso no hay problemas. Yo voy a ayudarte, a enseñarte, a guiarte». Me quedé totalmente paralizada. Era real esto que sentíamos. Huyendo de la tormenta, de repente llegaron mis hermanos y toda nuestra conversación terminó en ese momento. El último amanecer lo pasé en el faro abandonado. Es el lugar que siempre había sido nuestro secreto sin serlo. Las paredes descascaradas guardaban los ecos de todas las risas y confesiones de veranos pasados, cuando aún éramos padre e hija sin segundas intenciones. El viento silbaba entre las grietas del cemento llevándose consigo los últimos vestigios de mi inocencia. Sabía que él vendría. Lo esperaba con esa mezcla de certeza y terror que ahora me acompañaba cada mañana al despertar. Había contado los minutos desde que salí sigilosa de la casa, sintiendo cómo la arena fría se pegaba a mis pies descalzos. Cada paso hacia el faro era una contradicción. Quería correr hacia adelante y volver atrás al mismo tiempo. Cuando apareció en el marco de la puerta rota, la luz del amanecer le pintaba la silueta de dorado. No hubo sorpresa en sus ojos, solo esa calma exasperante que siempre tenía cuando sabía que llevaba ventaja. «Sabía que vendrías», dijo al verme como si leyera mis pensamientos.
Su voz sonó más grave de lo habitual. Cargada de todas las cosas que no decíamos desde aquella noche en la terraza, no había nadie más. Solo el viento jugando con mi vestido ligero, el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas y ese latido acelerado que sentía en mis sienes. El faro nos envolvía en su intimidad decadente, convirtiéndonos en los únicos habitantes de un mundo que se resistía a amanecer. Él dio un paso, yo otro. El espacio entre nosotros se redujo hasta casi desaparecer. Podía oler su colonia mezclada con sal marina, ver cómo la luz del amanecer se reflejaba en sus ojos entreverados. Su respiración era pausada, demasiado controlada para lo que estaba ocurriendo. Mis manos temblaban cuando alargué una para tocar su brazo, pero no fue el miedo lo que las hacía temblar. Era la certeza de que después de este momento, nada volvería a ser igual. El último suspiro de la brisa matinal se llevó consigo cualquier posibilidad de arrepentimiento. Allí pasó. Allí me estrené. Allí supe. Nadie oyó nada y nosotros guardaríamos el secreto para siempre.